de tiempo, ¿no? Por ahí hace un par de días atrás, pero hoy día salió el sol, así que dicen por ahí que el sol también afecta a nuestro estado de ánimo, ¿no? Que nos alegra, tiene un componente especial, así que como lo hago habitualmente los días domingos, yo les quiero pedir que por favor se pongan de pie, ¿no? Y vamos a romper esta costumbre de mirarnos desde lejos. Así que yo quiero invitarles a que salga de su lugar, se acerque a sus hermanos, los salude y los bendiga. Hoy es un domingo especial, vamos a compartir la Santa Cena. Entonces es algo íntimo, comunitario. Por favor, rompa esa lógica. Y fíjense que hay personas que son más tímidas, que les cuesta salir. Por favor, vayan y saluden. No tenga temor de hacerlo. Rompamos este marcado individualismo que nos han inculcado. Eso es, salude a su hermano con toda confianza. Es la iglesia de Dios, es la comunidad de Dios que está llamada a mostrar la plenitud de Cristo. Ok. Le invito a que vuelva a su lugar y vamos a pensar y a reflexionar en la palabra de Dios. Yo les quiero animar a que abra su Biblia en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Como decía nuestra hermana Carlita, estamos reconstruyendo lentamente nuestra página web y desde el domingo pasado estamos subiendo las predicaciones para que usted la pueda escuchar y también, por supuesto, y las que vienen más adelante, para que usted también pueda tal vez tomar apuntes, en fin, pensar. Y damos gracias a Dios por esa posibilidad, ¿no? Tenemos que estar presentes en los espacios en que podamos y que podemos comunicar el Evangelio, ¿no? Así que ténganos paciencia. Usted sabe que la página web de la iglesia es www.alianzacordillera.cl, ¿no? Esa es nuestra página. Hermanos amados, continuando en el contexto de lo que el Señor nos ha venido mostrando, en esta ocasión yo hoy día quiero compartir con ustedes un desafío que enfrenta la iglesia y que creo, y usted va a estar de acuerdo conmigo, no hemos sido muy eficientes en poder asumir este desafío. Me refiero a la unidad, Así que yo quiero que leamos algunos versículos del capítulo 17 de Juan y vamos a encontrar el anhelo y el sentimiento de Jesús desde su propio corazón, porque esta es una oración. Cuando Él ora por los suyos, cuando Él ora por sus discípulos, en esos últimos minutos antes de ser apresado, ¿no? y crucificado. Y en el capítulo 17 de Juan quiero que me acompañe a leer desde el versículo 20 al versículo 23. Capítulo 17 de Juan, del versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos. Estoy leyendo el versículo 20 del capítulo 17 de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque podemos, Señor, acceder a tu palabra, a esta revelación maravillosa, Señor, que nació en tu corazón, Señor, y que tú has compartido a través de la historia del hombre, Señor, y que hasta nuestros días hoy está revelada. Señor, esta es la oración de tu Hijo Jesús. Una oración, Señor, sentida, profunda, que Él presentó a tu presencia hace más de 2000 años, Señor, antes de llegar a la cruz. Señor, y hemos leído algunos versículos, porque Padre Santo queremos entender, amado Dios, lo que Él quería expresarte. Han pasado, Señor, 21 siglos. Señor, y en tu maravillosa gracia, misericordia y voluntad, tú decidiste que nosotros pudiésemos vivir en este tiempo, en esta generación, en esta comuna, en esta ciudad. Y tú eres un Dios de propósito, Señor. Por consiguiente, entendemos que nuestra vida, nuestra vivencia tiene un propósito delante de tus ojos, Señor, y por eso examínanos. Examina nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Señor, a ti no te podemos esconder nada. Tú conoces los vericuetos más profundos y las cuevas más profundas de nuestra alma. Y por más que nosotros queramos aparentar, Señor, reflejar lo que no es, tú sabes, Señor, mejor que nosotros, lo que hay en cada uno de nosotros. Tú sabías, Señor, que íbamos a estar esta mañana en este lugar. No ha sido producto del compromiso, ni de la fortuna, ni de lo casuístico, Señor, sino que es tu voluntad. Y por eso, Señor, al exponernos a tu palabra, ayúdanos a ser humildes, sinceros, de modo que tu Santo Espíritu, Señor, hable a lo profundo de nuestra alma. Señor, ayúdanos a evitar la religiosidad, esa religiosidad hipócrita y cínica, Señor, y poder ser confrontados con tu palabra y con tu Santo Espíritu para una transformación verdadera y profunda de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar, Señor. Tú conoces nuestras prioridades y tal vez, Señor, no son las correctas delante de tu presencia. Señor, por favor, ten misericordia. Tú formaste esta comunidad, esta iglesia, y la plantaste en este lugar con un sentido, con un propósito. Por eso ayúdanos, Señor, de modo que al pensar esta palabra, este anhelo de Jesús, Señor, de que seamos uno, tu Santo Espíritu hable a nuestra vida y podamos asumir cada uno de nosotros la responsabilidad, Señor, y el compromiso ante tus ojos para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta es una oración hermosa de Jesús. Yo le animo a que permanentemente la lea, ¿no? Y pueda meditar en ella. Y tal vez decir que es una oración que trae este componente, ¿verdad?, hermoso de Jesús, sus sentimientos. Como compartí ayer con mis hermanos en el Círculo de Oro, ¿verdad? Nosotros muchas veces miramos a Jesús como el superhéroe, ¿no? Y incluso lo imaginamos con una capa, ¿verdad? Y con un buzo donde dice Super Jesús. Incluso cuando pensamos y nos hablan del dolor de Jesús, decimos, no, pero Él era el Hijo de Dios, Él todo lo podía. Y nos cuesta entender su dimensión humana. Y la verdad que eso, al comienzo de la iglesia, en los primeros siglos, eso fue una herejía. Porque si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, es que Jesús fue perfectamente hombre. Porque de lo contrario, Él no podría habernos sustituido en la cruz.
porque la santidad de Dios requería que el hombre pagara el pecado. Y tenía que ser un hombre, ¿verdad?, que pagara eso. No podía ser un remedo, ¿verdad?, una pantomima o alguien que pareciera o se acercara a ser un hombre. Tenía que ser un hombre perfectamente. Y Jesús lo fue. Hebreos lo dice, ¿no?, que Él fue semejante en todo a nosotros. ¿Y por qué hago este énfasis? Recalco esto, ¿verdad? Porque este Jesús, el Hijo de Dios, Hijo de hombre también llamado, expresa desde su más profundo anhelo, su sentimiento, su corazón, esta oración. Y en esta oración Él expresa, ¿verdad?, su deseo para con los que habrían de creer en Él por la palabra de sus discípulos, porque esta oración tiene una intercesión por sus discípulos, pero también por los que iban a creer en Él por la palabra de ellos. Es decir, también es una oración de Jesús por nosotros. Y usted considera conmigo, ¿verdad?, de que si hay algo hoy día en la iglesia en lo cual hemos fallado groseramente, es en este concepto de unidad. Fíjense que es interesante notar, ¿verdad? Pero hoy día la iglesia, no estoy hablando de la denominación, estoy hablando de la iglesia en general. Hoy día la iglesia es percibida como una alternativa más. La iglesia, ¿verdad?, pareciera que no tiene la influencia que debiera tener. Este concepto, esta metáfora de Jesús de que ustedes son la sal y la luz, pareciera que hoy día no es tanto así. Esta sal más bien es una sal insípida, ¿verdad?, que nos sala. Es más, hay muchos que cuestionan la iglesia. Y hemos visto, ¿verdad?, escándalos a través de la historia del hombre, de la iglesia. Divisiones, violencia, maquinaciones, manipulaciones. Pero pareciera que este anhelo de Jesús de vivir la unidad ha sido muy difícil de abordarlo. Ha aflorado en nosotros muchas veces motivaciones erradas, corruptas incluso, ¿verdad?, pero que no nos han permitido vivir este concepto de unidad. Y fíjense que es algo tremendamente sutil también, porque yo estoy hablando de con algunos adjetivos calificativos que son más o menos violentos, pero desde la perspectiva personal, ¿verdad?, ya no tanto desde lo institucional o de algún liderazgo, nosotros también como individuos, de manera personal, también de alguna manera hemos atentado contra este concepto de unidad, porque este individualismo y este humanismo que hay en nuestra sociedad también lo ha permeado nuestra vida. Entonces, cada uno viene y vive su momento con el Señor, y cada uno trae su Biblia y escucha y se va, y nuestras relaciones son superficiales. Y no solo eso, sino que muchas veces sin un mayor compromiso. Es decir, la verdad que no nos interesa mucho lo que está viviendo el hermano o la hermana. Lo que yo siempre digo, ¿no? Usamos frases cliché. Que el Señor te bendiga. ¿Y cuándo vas a ir a la casa? Son frases cliché, con la sonrisa de oreja a oreja. Y creemos que eso es suficiente para sentir que somos uno o que somos unidos. Pero a la primera de pensar distinto, ya nos miramos como adversarios. Cuando ya no hay coincidencia en los pensamientos, nos miramos con sospecha. Y nos comenzamos a agrupar dentro de este grupo social, nos pensamos a agrupar por distintas razones. Porque tenemos la misma educación, porque tenemos el mismo barrio, porque tenemos la misma formación académica, intelectual, porque tenemos los mismos intereses políticos, porque hasta eso pasa en la iglesia, ¿no? ¿Y dónde está el anhelo de unidad del cual ora Jesús? Fíjense que este problema no es un problema solo de nuestro siglo XXI. La iglesia lo ha tenido siempre. Tanto es así que en Apocalipsis, en el capítulo 3, fíjense que en el versículo 1 hay una crítica a la iglesia de Sardis, pero es una crítica tremenda. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, una iglesia, la iglesia de Sardis, que cree tener la palabra, pero que no ejerce influencia.
Es una iglesia que se ha diluido, que ha sido domesticada. Tú crees que estás viva, pero estás muerta. Y tal vez esto es un poco lo que ha pasado a nuestra amada iglesia, la iglesia de Dios. Fíjense que Pablo menciona ahí en el capítulo 1 de Efesios, si tú abres tu Biblia en Efesios 1, 22 y 23, la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, Efesios 1, 22 y 23. Mira lo que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia debe mostrar a Cristo lo que Él es. La iglesia está llena de Cristo, dice Pablo. La expresión de la iglesia, su testimonio, su quehacer debe reflejar la persona de Cristo, es decir, su amor, su perdón, su consuelo, la salvación, la sanidad, la restauración, la paz, el gozo, la fe, la liberación, la esperanza. La iglesia es la comunidad llamada por Dios a mostrar todo lo que Cristo es. Es decir, esa es la definición que todos sabemos, ¿no? Porque está acá. Y capaz que sepamos de memoria el versículo. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué pareciera que hay cadenas? Hay muros insalvables. ¿Por qué afloran estas diferencias que nos separan? Que muchas veces no nos permiten, ¿verdad?, cultivar una relación de hermandad profunda, seria, comprometida. Más bien son relaciones políticas, superficiales, insensibles. Cuando uno entiende, ¿verdad?, esta carta de Pablo, cuando él dice que la comunidad es la llamada, que la iglesia es la comunidad llamada por Dios a mostrar todo lo que Cristo es, uno comienza a entender que la iglesia no está llamada a mostrar una buena organización, no está llamada a mostrar una buena infraestructura, no está llamada a mostrar un buen programa, no está llamada a mostrar influencia política, no está llamada a mostrar una buena doctrina. La razón de ser de la iglesia en este mundo es mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. Y si alguien quiere cuestionar esto, no me cuestione a mí, cuestione a la oración de Jesús, porque Jesús en la oración dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y después dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el concepto de unidad, ¿verdad?, que trasciende absolutamente cualquier aspecto organizacional, institucional, humano. Y el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes es precisamente, ¿verdad?, esta oración de Jesús. Y fíjense que Jesús, en estos versículos del capítulo 17 de Juan, Él plantea diciendo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, Jesús plantea, ¿verdad?, su anhelo de unidad para los suyos, haciendo un paralelo con la unidad entre Él y su Padre. Y yo les quiero animar que me ayuden a entender por qué es tan intenso este concepto de unidad para Jesús. Es tan intenso, ¿verdad?, que Él iguala la unidad de los suyos, fíjense, con la unidad de Él y su Padre. No es un llamado proselitista, no es un llamado partidista, sino que su esencia, ¿verdad?, está en la unidad y en la comunión que Él tiene con su Padre. Y mira, te quiero llevar al mismo libro de Juan, en el capítulo 5. Si tú abres Juan capítulo 5, por favor, está un poquito más atrás, versículo 19.
Mira cómo Jesús enseña y habla a los suyos sobre este concepto de intimidad con su Padre, sobre este concepto de comunión con su Padre. Lo que quiero tratar de mostrar es que no es una declaración de buenas intenciones de Jesús, no es un planteamiento religioso, doctrinario, sino que tiene que ver precisamente con el testimonio de vida de Jesús delante de sus discípulos en los 3 años de ministerio que él tuvo en Palestina. Y mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 5 de Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjense que en ese versículo Jesús está hablando, ¿verdad?, de la intimidad que tiene con su papá. Y como lo explicaba hace unos días atrás en otro contexto, ¿verdad?, fíjense que él está usando incluso una pequeña parábola. Porque en los tiempos de Jesús, los hijos aprendían el oficio de su padre. El hijo que era carpintero aprendía el oficio de carpintería de su padre. El hijo que era pescador igual. Y lo que está diciendo Jesús es que todo lo que él sabe hacer y todo lo que él dice, se lo enseñó su papá en esta misma metáfora y fórmula. Es decir, todo lo que el papá hacía se lo entregaba al hijo. Mira, esto tienes que hacerlo así. Nunca cortes acá. Esto es peligroso. Hazlo de esta manera. Y en esa intimidad y en esa comunión que él tenía con su padre, él aprendió a hacer y decir lo que debía hacer y lo que debía decir en su ministerio. Nada de lo que yo hago, ¿verdad?, es por mí mismo. Mi papá me dijo lo que debía hacer. En otras palabras, cuando Jesús habla de su intimidad, de su unidad con su Padre, está hablando de la comunión que él tenía con su papá. Fíjense que en otros pasajes de la Biblia, ahí mismo en Juan, en el capítulo 10, versículo 30, Juan 10, 30, miren la afirmación de Jesús: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En el capítulo 14 de Juan, fíjense en el capítulo 14 de Juan, versículos 8, 9, 10 y 11. Yo voy a leer algunos pasajes. Fíjense, voy a leer el versículo 9. Juan 14, 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y mira lo que dice después: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escuche bien, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, estas son frases que hemos escuchado quizás muchísimas veces en prédicas, en misas, en lecturas, en fin. Pero ¿qué significa? Significa que el ministerio práctico de Jesús pudo ser llevado a cabo a partir de la unidad que él tenía con su Padre. Porque su papá le decía lo que tenía que hacer o decir. Yo y el Padre somos uno solo. Y ese es el anhelo de Jesús para con sus discípulos. Fíjense que en otras palabras, cuando entendemos todo esto, vemos que la unidad de Jesús con su Padre, ¿verdad?, es una unidad de propósito. Es una unidad en la esencia. Yo y el Padre, uno somos. Es una unidad en la identidad. Es algo profundo. Es algo profundo. Es algo trascendente. Un compromiso en ambos. De modo que cuando Jesús usa este paralelo, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, no es una declaración de intenciones o de buenas intenciones de Jesús. No es un planteamiento religioso superficial. Tiene que ver con el ministerio de Jesús. Fíjense que cuando Lucas relata el comienzo del ministerio de Jesús, ahí en el capítulo 4 de Lucas, si tú lees el capítulo 4 de Lucas, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que
lo señala el relato, ¿verdad? Jesús llegó a la sinagoga. Mira, abra tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense qué interesante, Jesús tenía la costumbre de congregarse. ¿Ustedes tienen la costumbre de congregarse? Ustedes quieren ser igual a Jesús, ¿no? ¿Y tienen la costumbre de congregarse? Porque él tenía esa costumbre, ¿no? Iba todos los sábados a la sinagoga. Siendo Jesús, Eso aparece aquí en el relato, no lo estoy inventando yo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y mira lo que dice el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y vienen 6 trabajos que Jesús tenía que hacer. ¿Cuáles son sus trabajos? Primero, dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, a sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, pregonar libertad a los cautivos. Cuarto, vista a los ciegos. Quinto, a poner en libertad a los oprimidos. Sexto, a predicar el año agradable del Señor. La pega de Jesús era hacer 6 cosas. Pero comenzaba su trabajo con el Espíritu de Dios en él. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. No puedo hacer mi pega si es que Dios, mi Padre, su Espíritu, no está en mí. Eso está diciendo Jesús. Comunión, unión, trascendencia, profundidad, esencia. En otras palabras, queridos hermanos, en otras palabras, la unidad de Jesús con su Padre fue la que le permitió hacer y hablar de Él en medio de aquellos entre los cuales vivió. Y fue esta experiencia la que Jesús deseó en su corazón para los suyos y que lo expresó en su oración. Entonces, cuando Él dice en la oración que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, no está hablando, ¿verdad?, de una unidad superficial. No está hablando, ¿verdad?, de que nos une la amistad o que nos une el mismo nivel socioeconómico. No está hablando, ¿verdad?, de que nos une el que vivamos cerca o porque tenemos la misma educación, ¿verdad? No está hablando de eso. Es una unidad que nace en la propia unidad de Dios con su Hijo, con un sentido y con un propósito trascendente. En otras palabras, no es el concepto de unidad que nosotros entendemos. Muchas veces para nosotros la unidad es la uniformidad. Y pensamos que tenemos que pensar todos iguales. Y si no pensamos iguales, ya no estamos en comunión. Y hacemos la diferencia, ellos y nosotros. Porque nuestro concepto de unidad es superficial. Tiene que ver con nuestras simpatías. Tiene que ver con nuestras coincidencias, con nuestras afinidades. Como nuestro corazón es un corazón egoísta, corrupto y caído, en este concepto de unidad, ¿verdad?, se mezclan nuestros intereses, nuestras luchas, nuestras motivaciones y nuestras prioridades. Pero lo que Jesús está diciendo es que este concepto de unidad no es la definición humanista nuestra, sino que nace, y por eso hace el paralelo, en la unidad que tú tienes, Padre, conmigo y yo contigo. Fíjense que incluso es hermoso el lenguaje que él usa. Él expresa, ¿verdad?, en esta oración, dice el versículo 21, para que todos sean uno. Estoy leyendo Juan 17, 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y miren lo que dice después, que también ellos sean uno en nosotros. Que ellos sean uno en nosotros. Tú estás aquí, ¿verdad?, porque te ha convocado la obra de Jesucristo en tu vida. Y eso es trascendente, importante. Lo que nos reúne y convoca es la cruz de Jesucristo.
no es el estándar socioeconómico, no es la formación intelectual o académica, no son rasgos humanos nuestros deseables, afinidades, simpatías. La esencia, ¿verdad?, de estar convocados en este lugar y de vivir este concepto de unidad nace en la unidad misma de Dios y de Jesucristo, es lo que dice la oración. Que ellos sean igual como somos tú y yo, papá. Que ellos sean igual como tú o yo, papá, contigo. Es más, que nosotros estemos en ellos. Fíjense. Qué tremendo. Lo segundo que quiero plantear con ustedes, hermanos amados, fíjense que Jesús está hablando de una unidad, un concepto de unidad que es universal. Si tú te fijas, en la oración dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, es un concepto de unidad que penetra y trasciende los tiempos. Es un concepto de unidad, ¿verdad?, que no está sujeto a una área geográfica o a un momento en el tiempo. Nos une esta unidad de Dios, nos une con Juan, con Pablo, con Pedro y con miles y millones de hermanos que han existido a través de la historia del hombre y que han creído en Jesucristo. No es una unidad institucional, organizacional, sino que es una unidad que trasciende los tiempos. Somos uno con Pablo, somos uno con Pedro, somos uno con Juan, somos uno con Clemente, somos uno con Timoteo. Le estoy mencionando algunos conocidos en la Biblia. Porque no es nuestro concepto de unidad. Es un concepto absolutamente universal. En otras palabras, ¿verdad?, lo que Jesús está diciendo es que la unidad a la cual Él nos llama es una unidad que trasciende absolutamente cualquier estructura humana. Y lo que nos vincula a cada uno de nosotros, ¿verdad?, y esto es importante, es haber vivido, haber experimentado la transformación, la reconciliación, el perdón de pecados, la obra, ¿verdad?, de Jesucristo, de su sangre en nosotros. Eso es lo que nos une. No hay otro elemento, no hay otra consideración. Somos nosotros los que de alguna manera hemos tratado de estratificar y de agrupar, porque la tendencia nuestra, ¿verdad?, mental, intelectual siempre es agrupar, clasificar, reordenar para entender. Y la iglesia se ha visto perjudicada por eso. Hay muchas iglesias hoy que discriminan. Dentro de la iglesia hay discriminación. Hay unos que son más privilegiados que otros. Hay unos que quieren servir a otros. Hay unos que se sienten oprimidos por otros. Hay unos que se sienten rechazados por otros. Si Pablo dice que la iglesia está llamada a mostrar a Cristo, ¿vemos en Cristo discriminación? ¿Vemos en Cristo rechazo? Lo que nos une es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Nada más. Nada más. Lo demás lo hemos puesto nosotros. Y fíjense que unido a este concepto, a lo que estoy diciendo en este momento, está asociado el tercer pensamiento que quiero dejar con ustedes. Dice, a los que han de creer en mí. En otras palabras, ¿verdad?, cuando hablamos de que esta unidad tiene que ver con la obra de Jesús en nuestras vidas, es interesante entender, ¿verdad?, que el factor común es fe en Jesucristo. Los que han de creer en mí. La pregunta es, ¿qué significa creer en Jesús? Ya desde el mismo púlpito yo he dicho que muchas veces hay en nosotros la creencia de que por el hecho de vivir en el mundo occidental, ¿verdad?, ya somos cristianos, porque de alguna manera alguien ha dicho que el mundo occidental es cristiano. Y por ser nuestro país, ¿verdad?, una cultura occidental, ¿verdad?, nos definimos como cristianos. Entonces, somos todos cristianos y somos todos hermanos.
Y porque nací en un hogar cristiano, ¿verdad? También soy cristiano, pero ¿es eso ser cristiano? ¿Es eso ser cristiano? Porque Jesús dice, los que han de creer en mí. ¿Y qué significa creer en Él? Yo ya os lo he dicho, ¿verdad? De que hay una diferencia entre ser convencido, ser convertido y ser discípulo. Y todas las enseñanzas de Jesús son a sus discípulos, no a los convertidos. Y las iglesias están llenas de convertidos. Y lo que el mundo quiere son discípulos. Lo que el mundo necesita son discípulos. Gente que viva el Evangelio. No que se llene la boca del Evangelio. Que sea capaz de morir. Que sea capaz de perdonar. Que sea capaz de amar. Los que han de creer en mí. La Biblia dice en Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Son más reverentes que nosotros porque nosotros ni siquiera temblamos. La unidad, el albur, la utopía. Cuando lo que nos une es Cristo. Él perdonó nuestros pecados. Él nos convocó. El acto de creer tiene que ver con la obra de restauración y reconciliación que Dios hizo en mi vida. Yo estoy al lado tuyo no porque tú seas más simpática o más agradable o porque tengamos el mismo nivel socioeconómico, porque a lo mejor hasta nos caemos mal, pero lo que nos convocó fue Cristo. Él nos reunió, Él nos perdonó, Él nos llamó, Él nos eligió. Juan capítulo 15, ¿verdad? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces este concepto de unidad es un concepto profundo, trascendente, que le da sentido a la iglesia. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense que en Marcos capítulo 1, versículo 34 dice que los demonios le conocían. Los demonios le conocían. En el Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa creer en Jesús? Cuando yo digo que creo en Jesús, ¿qué estoy diciendo? Porque a eso se está refiriendo la oración de Jesús. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, la oración de Jesús es por sus discípulos, por aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12 dice más, a los que le recibieron y creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es el Señor una realidad en tu vida? Porque si usted esto lo enlaza con la iglesia, la manera de vivir la unidad en la iglesia pasa por el señorío de Cristo. En aquellas iglesias, denominaciones, instituciones donde hay problemas en este sentido, quiere decir que no hay muchos o pocos cristianos que viven la experiencia del señorío de Cristo en sus vidas, porque es un llamado al discipulado, no al acto de creer o de ser convertidos. Y también revela que no todos son hijos de Dios, sino que hay una obra, los que creen en mí, hay una obra transformadora. Para vivir la unidad en la iglesia tiene que haber habido una obra transformadora, espiritual, de Jesús en nuestras vidas. Fíjense que incluso no tiene que ver con nuestras buenas intenciones. No es que la unidad de la iglesia dependa de mi simpatía, porque a veces pensamos eso, este hermano es tan ácido, es tan agrio. No sé qué saludarlo, oye, porque es... En cambio este otro hermano es tan amoroso, ¿verdad? Da gusto conversar con él, uno lo saluda. Sí. Entonces cuando llega el momento de elegir, ¿a quién elegimos? Al más simpático. Porque esa es nuestra visión. Pero Jesús está orando por la unidad de aquellos que son sus discípulos
donde la obra espiritual, transformadora, sobrenatural, ha obrado en sus vidas. Cuarto elemento. Es tan importante esta realidad, este concepto de unidad, es tan importante que tiene que ver con la obra misionera de la iglesia. Tiene un componente evangelístico, porque dice la oración de Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. La armonía, esta unidad trascendente, sobrenatural, tiene que ver con el testimonio que la iglesia entrega a aquellos que no conocen al Señor. Muchas veces creemos que la obra evangelística y misionera está vinculada a un programa y a una agenda calendaria, ¿verdad? De cuántos predicadores invitamos y de cuántos tratados repartimos, ¿verdad? Y a qué lugares vamos y si contratamos la radio, ¿verdad? Todo eso es bueno, muy bueno. Pero lo que está presente en la oración de Jesús es la manera en que se vive la unidad. Porque de esa manera el mundo puede creer que Dios envió a Jesucristo. No sé si les leí alguna vez, pero Pablo fue muy duro con los judíos. Porque en los judíos había serios problemas, eran muy arrogantes. Y ellos pensaban que por tener la ley, ¿verdad?, eran superiores al resto, ¿no? Entonces los demás, los paganos, los incrédulos, los gentiles, ellos los despreciaban. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Y fíjense que Pablo cómo los trata, ¿no? En el capítulo 2 de Romanos, versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. ¿Cuántas blasfemias escuchamos? Muchas veces de gente que no conoce al Señor, que no tiene experiencia y comunión con el Señor, motivada por lo que ellos han visto, han escuchado en la iglesia. Y en la iglesia estamos nosotros. Porque nos cuesta entender que la unidad pasa por la experiencia transformadora y sobrenatural de Jesús en tu vida y en mi vida. Lo he dicho en otros lugares y en otras oportunidades. La iglesia no es como el Rotary Club, ni el Club de Leones, ni el Centro General de Padres y Apoderados, o como los Boy Scouts, la Cruz Roja. Hermosos grupos. Ojalá hubiesen muchos más grupos y ojalá que nosotros pudiésemos participar en esos grupos, porque también estamos llamados a bendecir. Pero aquí estamos hablando de la iglesia de Dios. Lo que está diciendo Jesús es que este grupo, que son sus discípulos, está conformado por aquellos que Él ha llamado y que Él ha transformado y que están llamados a vivir esta experiencia de la unidad como Él la vivió con su Padre. Y Él llama a quien quiere. Entonces, si tú no logras entender que Dios también llamó a ese hermano agrio, ácido, quiere decir que tal vez Dios no ha podido obrar completamente en ti. Porque tú asocias unidad con simpatías, con intereses. Y nos agrupamos de esa manera. Hay un elemento humano que está presente en nosotros, por supuesto. Nos gusta estar donde somos recibidos. Y eso es lógico. Antropológicamente hablando, ¿verdad? Es lógico, si yo voy donde me aceptan y me quieren, y rechazo donde no me quieren. El problema es que estamos en la iglesia, y en la iglesia todos son amados, consolados, recibidos. ¿Dónde podría ir, verdad, un delincuente y ser acogido y amado? En la iglesia. Y estoy mencionando casos extremos. ¿Dónde podría ir un alcohólico, un drogadicto y ser amado y consolado? En la iglesia. ¿Dónde podría ir un homosexual quebrantado, verdad, que anhela salir? En la iglesia.
¿Dónde podría ir un padre violento que maltrata a su esposa y a sus hijos y no tiene esperanza de cambiar? En la iglesia. Porque es la plenitud, la llamada por Cristo a mostrar a Cristo. Componente evangelístico para que el mundo crea. Es decir, la manera en que nos relacionamos y que somos uno, inmediatamente obra el milagro. Esta es comunidad de Dios. Aquí soy amado, aquí soy acogido. Tiene un componente poderoso en medio de la soledad, en medio de la discriminación, en medio de la sensualidad, en medio del rechazo que hoy día vive nuestra sociedad. El hecho de tener bancas vacías, el hecho de no tener más personas que quieran escuchar la palabra, tiene muchas veces que ver con el testimonio que nosotros damos como iglesia. Quinto elemento. Pablo entendió esto y le escribe una carta a los hermanos en la iglesia de Éfeso. También lo compartí con algunos hermanos, me parece que fue en la academia. Porque esos hermanos, los de la iglesia de Éfeso, tenían problemas. Era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad, la ciudad de Éfeso, que era tremendamente cosmopolita y muy pagana. Estaba la diosa, ¿verdad?, un culto a la diosa Diana, donde habían sacerdotisas y eran verdaderas orgías sexuales las que se hacían, y evidentemente eso afectaba la vida de la iglesia y la vida de la sociedad, de la ciudad. Incluso habían hermanos que querían volver atrás, imagínense por qué, ¿no? Querían volver atrás, ¿verdad? Y le resultaba difícil tener un testimonio de vida. Dentro de la iglesia también había problemas porque había discusiones entre los gentiles y los judíos, cristianos, ¿no? Los cristianos judíos querían que los gentiles también judaizaran, es decir, se circuncidaran, ¿verdad? Respetaran ciertas fiestas del año. El problema que hubo al comienzo de la iglesia, había problemas en la iglesia, y Pablo escribe la carta de 6 capítulos. Bueno, Pablo no escribía por capítulo, ¿no? Nosotros, para entender más el texto, el hombre lo ha ido separando por capítulo y versículo. Él escribió la carta, pero en los 3 primeros capítulos Pablo plantea su doctrina. Pablo habla en los primeros 3 capítulos a esta iglesia, habla, ¿verdad?, de la obra redentora de Jesucristo. Habla del nuevo hombre. Si tú lees el capítulo 2, ¿verdad?, es un capítulo hermoso. Habla de que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, Pablo aterriza el Evangelio. Interesante, porque nosotros siempre teorizamos, ¿verdad? Y somos muy buenos para hacer ejercicio intelectual teológico. Pero Pablo aterriza y plantea 2 elementos que la iglesia debía tener en ese contexto, en ese tiempo, que les digo, firmado, creo que también son los mismos 2 elementos que está llamado a tener la iglesia en nuestro tiempo: unidad y santidad. Y en el capítulo 4 Pablo aborda la unidad. A propósito de la unidad que estamos hablando, ¿no? Abre tu Biblia en el capítulo 4 de Efesios, por favor. Y te quiero mostrar un elemento que muchas veces pasamos por alto. Efesios 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 1, ¿no? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a continuación plantea en el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y mira el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Fíjense que Pablo dice: preocúpense de mantener la unidad. Solícitos, es decir, prestos, proactivos para mantener la unidad. Pablo está mostrando y enseñando que la unidad no depende de nosotros, porque más adelante, fíjense los versículos que vienen a continuación, dice, versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, Pablo está enseñando que la unidad de la iglesia no depende de la iglesia, sino que se sustenta y se fundamenta en la propia unidad de Dios, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Pero ¿cuál es el llamado de Pablo a la iglesia? Preocúpense en mantener la unidad, solícitos en guardar la unidad. Es decir, la unidad está dada por la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Un Señor, un bautismo, un Espíritu, un Dios y Padre. Pero nos llama a ser solícitos. ¿Qué significa ser solícitos? Significa que nos llama a ser proactivos en cuidar la unidad. Y el primer elemento que menciona Pablo, ¿verdad? Para cuidar la unidad, fíjense por favor, estamos aterrizando el Evangelio, ¿saben cuál es? Es el carácter. ¿Y por qué digo el carácter? Porque Pablo lo señala aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Paciencia, humildad, mansedumbre. Lo cual me enseña y me muestra que la unidad no es una declaración de buenas intenciones. Dios me ha llamado, ¿verdad? Y me ha incorporado a un cuerpo. No me preguntó, ¿qué iglesia te gusta, Guillermo? Mira, te voy a presentar unas 3, 4 alternativas. Esta iglesia está ubicada en el sector tanto, está acá, los hermanos son así. Esta otra iglesia es más allá, ¿verdad? Aquí hay ministerios tremendos, la alabanza, cantan. Este otro de acá, ¿cuál quieres? No, no es así. Dios nos llamó. Esta es mi iglesia, este es mi cuerpo. Estos son los míos. Ellos son uno porque ellos han aceptado a Jesucristo. Yo he obrado en ellos, he restaurado sus vidas. Pero lo que te pido es que seas solícito en cuidar esa unidad. Y para cuidar esa unidad es importante tu carácter, mansedumbre, paciencia, humildad. Porque la unidad está dada. Fíjense que Pablo aterriza, ¿verdad?, su teología a las relaciones humanas. Entonces, hermano amado, hermana querida, cuando volvemos a la oración de Jesús, podemos comprender que este anhelo de Jesús, como lo dije hace un momento, tiene que ver con la manera en que nos relacionamos, con la manera en que nos respetamos, con la manera en que nos comunicamos. Y nuestro carácter, nuestra intransigencia, nuestra soberbia, nuestro orgullo puede ser un serio impedimento para la obra misionera, evangelística de la iglesia. Entonces no vengo a la iglesia a escuchar el mensaje con mi Biblia y no saludo a nadie más porque no quiero tener relación con nadie más, ¿verdad? No es así. Ahí algo está pasando en ese corazón. No hay obra transformadora, no hay perdón, no hay restauración. Ese corazón no está dejando que Dios obre plenamente en su vida. Y se excluye de esta experiencia de unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted se fija, ¿verdad? Este elemento nos hace comprender, ¿verdad?, que nuestra vida permanentemente, escuche bien, nuestra vida permanentemente está en misiones. Por eso que decimos que la iglesia permanentemente está evangelizando. Yo no solo evangelizo cuando invito a alguien que no conoce al Señor a la iglesia. Muchas veces creemos que con eso acallamos la culpa, ¿no? Nuestro carácter evangeliza, nuestra relación con nuestros hermanos, el respeto mutuo es un trabajo misionero. ¿Y saben para qué? Para que el mundo crea. Eso es lo más triste, hermanos. La manera en que vivimos, la iglesia, tiene que ver con que el mundo crea. Si el mundo no cree, es por culpa nuestra. Yo no quiero que tú salgas cargado, ¿verdad?,
de rodillas. No. Pero mi anhelo es compartir la palabra de Dios y de la responsabilidad que Dios nos ha dado en este tiempo, en este lugar. Al conocerle, tú sabes que la Biblia dice, mejor no me hubieras conocido. Pero la gracia y el amor de Dios alcanzó tu vida. Te perdonó y te transformó, ¿o no? ¿Hay un antes y un después en tu vida? Eso tiene que materializarse, ¿verdad? En una devoción no solo privada con Él, sino que también pública, privada con Dios, pública con mis hermanos. Y no con los que me caen bien solamente. Vamos a participar de la cena del Señor. Es un acto comunitario que tiene que ver con relaciones nuestras. No es parte de este ritual superficial, ¿verdad?, que se hace. Tiene que ver con la condición y con el corazón con el cual llegamos a la mesa del Señor. Y está precisamente en este contexto de unidad, de comunión. Jesús dijo, yo nada de lo que hice, nada de lo que dije es por mí mismo. Yo todo lo recibí en mi comunión que tenía con mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno solo. Y esa experiencia yo quiero que ustedes también la vivan. Es más, nosotros con mi Padre queremos ser uno con ustedes. Y Pablo recoge esa idea, ¿verdad? Y dice, la iglesia es la plenitud de Cristo. Iglesia Cordillera, con mucho respeto, hermanos, Iglesia Cordillera, ¿cómo reaccionamos a esto? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Es la oración de Jesús, es su palabra, no es el texto de algún autor iluminado, de algún bestseller. Es la oración de Jesús para que el mundo crea que tú me enviaste. A mí esa frase me mata, porque me desnuda. Y desnuda, ¿verdad?, la corrupción que hay en mí. Porque si el mundo no cree, me siento responsable. ¿Cuántos hay que sufren la soledad, la angustia, el quebrantamiento, la decepción, hogares destruidos, vidas que son un remedo de la imagen de Dios? ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos inmersos en nuestras luchas y en nuestras disputas, segregándonos y juntándonos dentro de la propia iglesia, entre nosotros y ellos. Se acabó, iglesia. Se acabó, iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús está por regresar. Y este mensaje tenemos que hacerlo nuestro para que el mundo crea y para que la gloria y la honra sea de Él. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Voy a pedir al pastor David Werner que pase aquí adelante porque vamos a continuación. Pero antes vamos a orar. Yo dije al comienzo y en la oración al Señor le expresé, Padre, que podamos cada uno comprender nuestras propias responsabilidades. Yo no sé cuál fue la actitud con la cual hoy día llegaste hasta este lugar. Pero somos iglesia. Y estamos llamados a mostrar el amor de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, y en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros.
En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Palabra de Jesús. Por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Quiero que medites en tu vida en este momento. Tu conducta, tus pensamientos, tus dichos contribuyen a la unidad de la iglesia. Tu conducta, tus hechos, tus dichos son un obstáculo para la unidad de la iglesia. Tu conducta, tus pensamientos, tus dichos ayudan a la unidad de la iglesia. La relación con tus hermanos es una relación discriminatoria. ¿Segregas? ¿Haces diferencia? Este es un momento para que examines, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, examines tu vida. Él te ha llamado, y te ha llamado por tu nombre. Te ha dado nueva vida, nueva esperanza. Cambió tu lamento en un cántico nuevo y afirmó tus pies en roca firme. Pero ¿cómo te relacionas con tus hermanos? No estamos hablando de la institución ni de la organización, estamos hablando de la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, aquí está nuestra vida delante de tu presencia. Ayúdanos a entender tu palabra, a hacerla nuestra, Señor. Y perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, ten misericordia, porque tal vez no hemos podido, no hemos sabido, no hemos querido, Señor. Pero en esta hora, Señor, clamamos a tu presencia y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos perdones y nos ayudes, Señor, a romper, amado Dios, estas cadenas, Señor, que nos hacen mirarnos con sospecha, con rabia, con desilusión, Señor, y entender que nos une la obra tuya en nuestras vidas, para que el mundo crea, Padre, que tú enviaste a Jesucristo, para que el mundo crea, Señor. Amado Dios, yo te presento la vida de mis hermanos aquí en la iglesia. Tú sabes, les conoces a cada uno de ellos, Señor. Yo te suplico que sea sobrando restauración, vida, perdón, Señor. Que este sea un grupo amado, Señor, que testifique de la obra tuya, Señor, en sus vidas. En medio de tanta necesidad, en medio de tanto dolor, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Tú sabes, Señor, qué están pensando, pero ayúdales a tomar decisiones de fe. Decisiones de fe, Señor. Tal vez hay dolor en algunos corazones, amado Dios. Hay frustración, Señor, corazones heridos. Padre Santo, extiende tu mano de misericordia. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a nuestra vida. Venga tu reino a nuestra comunidad, a tu comunidad, Señor. Señor, y restaura, sana, consuela, Padre. Libera para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre. Queremos ver tu gloria. Dios del cielo. Tu palabra dice que antes que la palabra esté en nuestra lengua, tú la sabes, Señor. Por eso aquí estamos como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Corre el velo de nuestros ojos, Padre, y cambia nuestra manera de pensar para la gloria de tu nombre.
Y permítenos ser mansos, humildes, pacientes. Mansos, humildes, pacientes. Mansos, humildes, pacientes. Mansos, humildes, pacientes. Para que tu nombre sea glorificado, Señor, como pueblo tuyo. Porque tú estás en medio nuestro. Porque te pertenecemos, Señor. Por eso, Padre, haz tu obra. Tú eres el alfarero, Señor, y nosotros solo barro, barro en tus manos. Oramos, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Oramos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor.